Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por la vida que nos concede. Y estamos aquí saludando a nuestros hermanos que se conectan viernes tras viernes para escuchar las enseñanzas bíblicas que se comparten desde este lugar. Mi nombre es Nelson García. Soy miembro de la Iglesia Asamblea de Dios El Calvario, que pastorea nuestro hermano Osvaldo Torres y su amada esposa, hermana Abigail. Estamos ubicados aquí en la 221 East Street de Buffalo. Y este día voy a compartir con ustedes la lección número 1 del tomo 9 de nuestra guía de estudio. La lección número 1. Los faraones persiguen a Israel. Hoy damos inicio a la unidad número 1. Y voy a estarla compartiendo con ustedes. El tomo 9 se titula Personajes clave de Éxodo a Deuteronomio. Nuestra hermana Marilyn se encuentra de viaje, así que desde aquí, desde los estudios Díaz, le mandamos un fuerte abrazo y deseando las bendiciones de Dios para su vida donde quiera que se encuentre. Yo sé que los hermanos que se conectan todos los viernes para escuchar las enseñanzas de nuestra hermana Marilyn la van a extrañar este día. Van a extrañar su personalidad, que es única. Nuestra hermana Marilyn es bien espontánea, siempre tiene una sonrisa a flor de labio, su manera de dar la clase es bien natural y pues es difícil poder suplantarla. Yo voy a hacer lo mejor que pueda y pues yo también la extraño, igual que ustedes, aunque me imagino que el que más la extraña pues es el técnico, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Pero la próxima semana ella ya va a estar con nosotros, hermanos, así que solamente es este día que vamos a estar compartiendo la clase, pero ya la próxima semana tenemos de nuevo a nuestra hermana Marilyn con nosotros para que nos comparta las enseñanzas bíblicas de la manera tan eficaz como ella nos tiene acostumbrados. Dicho esto, vamos a hacer una oración para dar inicio a la clase, así que les voy a pedir que me acompañen y oremos. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tus cuidados, Señor, para con nosotros, por tu provisión divina. Te pedimos en este momento que seas tú, Señor, quien tomes el control de esta enseñanza bíblica, para que todos los que vamos a estudiar ahora la palabra podamos aprender directamente de ti. Bendice a los oyentes donde quiera que estén. Ayúdanos, Señor, para comprender las Escrituras y poder aplicarla a nuestra vida diaria. Enséñanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, y nosotros aprenderemos. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, la clase número 1 lleva por título Los faraones persiguen a Israel. Ese es el tema de la clase que vamos a estudiar ahora. Y vamos a estar estudiando a partir de hoy y las próximas semanas acerca de algunos personajes principales de Éxodo a Deuteronomio. Estos libros que fueron escritos por Moisés, incluyendo el libro de Génesis. Como estamos enseñando, vamos a comenzar a aprender a partir de este momento. El estudio del tomo 9 se va a centrar de Éxodo a Deuteronomio, 4 libros. Pero Génesis también fue escrito por Moisés. Moisés escribió 5 libros. A estos libros se les conoce como el Pentateuco. La palabra Pentateuco significa 5 rollos, haciendo referencia pues a los 5 libros de los cuales estoy hablando: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Se me escapa uno, pero son los 5 libros que escribió Moisés. A esto por eso se le llama Pentateuco, que significan 5 libros. Y el otro nombre que se le da también es la Torá. Para los judíos es la Torá. La palabra Torá
tiene por significado enseñanza, instrucción o ley. Por eso es que a estos libros también se les conoce con otro nombre como los 5 libros de la ley de Moisés, la ley mesiánica. Estamos diciendo esto, hermano, para que aprendamos, pero para también informarnos que sobre estos libros es que vamos a estar hablando. Los personajes principales que la Biblia nos relata a través de Éxodo hasta Deuteronomio. Porque ¿quién no ha oído hablar de la vida de Moisés? ¿Quién no conoce la biografía de Moisés? Todos hemos escuchado hablar de Moisés, ¿verdad? Nosotros sabemos que fue rescatado del Nilo, del río Nilo. Sabemos que vivió en el palacio del rey porque la hija del faraón lo adoptó como hijo. Sabemos que se encontró con Dios frente a una zarza ardiente en medio del desierto. Además de eso, liberó a los israelitas del pueblo de Israel, los sacó de Egipto por mandato divino y los pastoreó durante 40 años en el desierto, antes de que estos se introdujeran a la tierra prometida. Sin embargo, hay un detalle, hermano, del que casi no se menciona de Moisés y que para mí es más importante que todo lo que he mencionado. Y este detalle está en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 10, que vamos a leer a continuación. La palabra de Dios, refiriéndose a Moisés, dice de la siguiente manera: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Wow, imagínese usted qué impresionante este detalle que la Biblia menciona de Moisés. Conocer a Jehová cara a cara. Y el libro de Éxodo en el capítulo 33 y versículo 11 también nos añade a este detalle del cual estamos hablando, este detalle importante acerca de Moisés. Dice así la palabra del Señor: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Oiga qué interesante esto, hermano. Estamos hablando de un hombre común y corriente como usted y yo, pero que llegó a tener el privilegio de relacionarse con Dios. Dice la palabra ahí donde estamos leyendo, como que si estuviera hablando con un compañero, con un amigo, cara a cara. Esto es digno de una enseñanza aparte, para que podamos nosotros aprender la manera como Moisés llegó a disfrutar de este privilegio. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en otro personaje fuera de Moisés. Aunque todos están relacionados con Moisés, ¿verdad? Porque son los 5 libros que escribió Moisés, todo está relacionado con Moisés. Pero los personajes de los que vamos a hablar ahora es de Faraón. Hoy vamos a hablar de Faraón. Y es que lo primero que vamos a aprender de Faraón o de los faraones de Egipto es que en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Éxodo vivieron, en ese lapso que se escribieron esos 2 capítulos, vivieron 4 faraones. Los estudiosos de la Biblia, los que se encargan de escudriñar de la historia, de documentarse, señalan que estos 4 faraones los mencionan y tenían nombres bien raros. Fíjese usted, aquí los anoté porque era bien difícil grabárselos de memoria, pero dice que entre el capítulo 1 y 2 de Éxodo, entre esa narración, por lo menos vivieron 4 faraones en Egipto. El primero se llamó Amenhotep primero, así se llamaba, Amenhotep primero. Cuando este murió, ascendió el otro faraón, el cual se llamaba Tutmosis primero. Y cuando este murió, dice que ascendió al trono el siguiente faraón,
que se llamó igual que el anterior, Tutmosis II. Y cuando éste murió, ascendió el cuarto, que se llamó Amenhotep II, como el primero que mencionamos. O sea que hubieron dos Tutmosis y dos Amenhotep. Nombre raro, ¿verdad? No creo que nadie le ponga a sus hijos así. Pero en este lapso de tiempo vivieron estos 4 faraones. Recuerde usted, hermano, que aunque la Biblia está allí limitada a 2 capítulos, pero lo que narra allí son de cientos de años, porque Israel vivió esclavo en Egipto, el pueblo de Israel vivió esclavo en Egipto más de 400 años. Así que estos faraones que yo les he mencionado fueron los que esclavizaron y oprimieron al pueblo de Israel. Ya había muerto, la Biblia hace mención que ya había muerto José, ya había muerto incluso el faraón que recibió a la familia de José cuando la familia de José emigró a Egipto. Ellos ya habían muerto. Entonces el que ascendió después del faraón que recibió a José en Egipto es el que dio comienzo a la opresión y a la esclavitud del pueblo de Israel. La primera parte de la clase de hoy se titula Enfrentando el odio y la persecución, y nos da 2 versículos claves que vamos a leer para que entremos y hermanos veamos la magnitud del odio que sentían estos faraones para con el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 16, vamos a leer cómo se expresa el odio que tenían los faraones para con el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que viva. Uno, hermanos, cuando lee esto, yo me hacía la pregunta: ¿qué puede generar tanto odio en una persona para ordenar y hacer que unas mujeres dedicadas a ayudar, a dar vida, porque las parteras eso hacen, ayudan a que la que va a dar parto dé una nueva vida, pero estaba obligándolas a que en lugar de dar vida, mataran al ser que venía a esta tierra, si era masculino, si era varón? ¿Qué puede generar tanto odio? La verdad es que lo que la Biblia nos enseña es que Israel, cuando entró a Egipto, dice la Biblia que entraron un aproximado de 70 personas. Pero con el paso del tiempo, estas 70 personas fueron bendecidas de parte de Dios. Dice que bendijo a los israelitas en Egipto de tal manera, y eso lo dice en el versículo 7 del capítulo 1 de Éxodo. Vamos a leerlo para que usted vea. Dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Esa era la manera como Dios había bendecido a Israel. Y esto provocó al faraón, al verlo de esta manera, hermanos, como lo describe la Biblia, fortalecidos y que llenaron toda la tierra, o sea, se multiplicaron. Eran miles de miles. Esto provocó en el faraón, lo sintió como una amenaza. Entonces, al verlos como una amenaza, el faraón comenzó a ingeniárselas la manera como hacer que disminuyeran, que en lugar de que se desarrollaran, pues disminuyeran. Y por eso fue que dio la orden a las parteras que mataran a los niños varones y dejaran vivas a las hembras
cuando atendieran los partos. Sin embargo, hay algo sorprendente que la palabra de Dios nos enseña y es a lo que nosotros debemos de poner cuidado, hermanos. Cuando la Biblia enseña algo, al menos yo me detengo y medito en esa porción. Esta es la que se encuentra en el versículo 12 del capítulo 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea que, entre más el faraón y los egipcios oprimían al pueblo de Dios, en lugar de disminuir, más se desarrollaban, más crecían, eran más bendecidos de parte del Señor. Entonces esto enfurecía al faraón. De tal manera, hermanos, que por eso él dictaminó y dijo: maten a todo el que nazca que sea varón y dejen vivir solamente a las que son hembritas, ¿verdad? Ahora, la clase hace un paréntesis en este momento, desde esta narrativa que está haciendo. Hace un paréntesis para recordarnos que nosotros como pueblo de Dios, actualmente en el siglo XXI, como pueblo de Dios que somos, también estamos expuestos a enfrentar la oposición por causa de nuestra fe. Pero yo quiero señalar algo importante, hermanos. Estamos expuestos a la oposición, a enfrentar oposición por causa de nuestra fe. Oiga bien, por causa de nuestra fe, por creer en Dios, por dar testimonio de que somos creyentes, seguidores de Cristo Jesús, por causa de nuestra fe. Y cuando nosotros somos perseguidos o tenemos problemas, somos acosados, tenemos oposición por causa de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestro modus vivendi, de nuestra manera de vivir como hijos de Dios, entonces siempre estará el respaldo de Dios. Pero quiero hacer énfasis en algo importante. Grábese esto. Solamente si nosotros sufrimos persecución por causa de nuestra fe, no por causa de andar metido en chambres, porque hay personas que sufren por andar metidos donde no los han llamado, ¿verdad? No por ser irresponsables. Yo he escuchado personas que a los que los echan del trabajo, les quitan del trabajo, y entonces cuando les pregunta ¿y qué es lo que pasó? No, pues sí, como saben que soy evangélico. No, muchas veces es por ser irresponsable y no por ser mediocre, ¿verdad? Dios no va a respaldar a la gente que es mediocre. Al contrario, la Biblia es bien específica y dice que los que son mediocres a Dios le desagradan y los vomita de su boca. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir que Dios respalda, protege, apoya, sostiene, bendice y prospera a aquellos que puedan sufrir oposición, puedan sufrir cualquier desafío, circunstancias difíciles, adversas en la vida, pero por causa de su testimonio, por causa de la fe. Y la clase, cuando hace este paréntesis, nos dice, pero tenemos que recordar, dice, que nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado las armas para que podamos protegernos. Y yo creo, hermanos, que a esta porción de la Biblia también se le ha malinterpretado a través del tiempo, porque se enseña como que es Dios el que va a hacer cosas por nosotros, sin que nosotros hagamos nada. Y no es ese el caso. Vamos a leer la porción que nos enseña la clase y vamos a tratar de dar luz sobre qué es lo que significa esta porción que está en Efesios capítulo 6, versículo del 13 al 17. Lo leemos y dice así, Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Cuando el apóstol Pablo escribió esta porción bíblica, el apóstol Pablo estaba haciendo una analogía, o sea, una comparación sobre la vestimenta que debe de tener todo cristiano a la vestimenta que usaban en su época los soldados romanos. El apóstol Pablo vio a un soldado romano, acuérdense que él estaba preso en la cárcel, vio un soldado romano y, inspirado por el Espíritu Santo, tomó papel y lápiz y comenzó a escribir que nosotros debemos de tomar la armadura de Dios. Pero como la Biblia se contesta sola a cualquier interrogante, la palabra de Dios es viva, dice, y es eficaz. Se contesta a ella sola. Cuando el apóstol Pablo comienza a narrar cómo está vestido un soldado, y en este caso, nosotros los cristianos como soldados de Cristo debemos de tomar esa armadura para ponérnosla, comienza diciendo, hablando del cinturón. Dice entonces que debemos de ceñir nuestros lomos con el cinturón de la verdad. No sé si usted sabía, hermano, que la palabra lomo se refiere a la parte baja de la espalda. Espalda es la parte alta de nuestro cuerpo y el lomo es la parte que está pegada aquí en la parte baja, donde va el cincho. Cuando uno se pone el pantalón y allí va el cincho, a eso se le llama lomo. Cuando el apóstol Pablo dice, sujétense bien el cincho de la verdad, está diciendo, ustedes tienen que aprender a ser veraces en su vida, en su diario vivir. Hay versículos que corroboran esto. Juan capítulo 8, versículo 44 al 45. Nos vamos a detener un momento en esto, pero vale la pena. Vamos a ver, Juan 8:45 dice la palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, dijo Jesús, no me creéis. Amén. Cuando la palabra de Dios dice, ceñid vuestros lomos con la verdad, está diciendo que no se les haya a ustedes siendo mentirosos. Tienen que permanecer en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Usted y yo sabemos que el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, hablando Jesucristo mismo. Dios es la verdad. Pero no, yo permanezco en Dios, ahora soy hijo de Dios. Entonces ahora yo soy parte de esa verdad. Mi vida tiene que ser veraz. Lo que yo digo tiene que ser verdad. La manera cómo me comporto, cómo me dirijo, cómo me relaciono, tiene que ser verdadera, no fingida. Son detalles que nosotros tenemos que ponernos. Yo tengo que ceñirme con la verdad. No es que Dios lo va a hacer por mí. Claro, todo esto nosotros no sería posible, como lo hemos visto en clases anteriores, sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero lo que estamos diciendo es que debe de haber una voluntad propia de cada uno, de forzarnos, hermanos, por ser veraces, que no seamos hallados mentirosos. Después que dice que hay que ceñirnos el cincho,
Dice también que hay que ponernos la coraza de justicia. Era la parte que iba en el pectoral, aquí, en el pecho, la coraza de justicia. Y Romanos 14, versículo 15 y 17, nos dice algo importante que podemos aplicar a esta parte. Dice la palabra del Señor: por si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia. Por eso es que el Señor dijo que primero buscáramos su justicia y que todo lo demás iba a venir por añadidura. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad como soldados de Cristo de que cuando alguien nos vea a nosotros, pueda reconocer en nosotros a personas que se esfuerzan por impartir justicia, por hacer lo que es justo. De esto hay muchos versículos en la Biblia que lo comprueban. Cuando dice, por ejemplo, no le debáis nada a nadie, sino el darle honra. Hacer lo que es justo. Entonces la palabra de Dios, hermanos, está diciendo que estas son actitudes que nosotros debemos de asumir. Y si tenemos la voluntad para hacerlo, entonces Dios va a poner su voluntad y va a ser posible que lo logremos. La tercera cosa del uniforme del soldado, dice la palabra de Dios que es el calzado, el apresto del calzado del Evangelio de la paz. La palabra apresto se refiere al tipo de calzado que usaban los soldados romanos. En el libro de Romanos, vamos a ver, el Romanos 10, capítulo 14 y 15, dice la palabra de Dios referente a esto: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Se da cuenta, hermanos, que de lo que estamos hablando es que cuando dice calzaos vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, está diciendo, hermanos, ustedes tienen que tener la disposición para caminar, para conducirse, enseñando, predicando, comunicando el Evangelio de la paz. Nosotros somos los llamados para ir, hermanos, donde quiera que estemos, sea nuestro trabajo, sea el hogar, sea con los amigos, con los vecinos, compartir el Evangelio de la paz. Debemos de caminar, conducirnos en el camino del Evangelio de la paz, transmitiéndolo a otros. Lo siguiente dice: no se olviden de tomar el escudo de la fe. Hebreos 10, versículos 38 y 39, lo vamos a leer, donde la palabra del Señor nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. El escudo de la fe dice: tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. No es que Dios lo va a hacer por usted, es su fe. El apóstol Pablo en otras escrituras, hablando acerca de esto, dice que el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Así que estas armas, son armas defensivas que nosotros debemos de poner en práctica.
soy yo el que debo de esforzarme para tener fe en Dios, en su palabra, creer sus promesas, creer lo que Él dice, no lo que el mundo dice de mí, no lo que otros piensan de mí, lo que Él dice de mí, lo que va a hacer por mí. Así es que hay que tomar el escudo de la fe. Lo siguiente es el yelmo de la salvación, o sea, el casco, ¿verdad? Yelmo es casco. Y dice, ustedes tienen que ponerse también un casco, el casco de la salvación. En 2 Corintios 10:5 hay algo que nos arroja luz sobre esto. Porque el casco sirve para proteger la cabeza de cualquier pedrada que le quieran pegar a alguien, ¿verdad? En aquella época, pues, se agarraban a pedradas, con lanzas, con espadas. Y dice la palabra del Señor allí en Proverbios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Escuche bien eso. Argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, amados hermanos, cuando nosotros estamos hablando de ponerse el yelmo de la salvación, está diciendo, tienes que aprender a proteger tus pensamientos. ¿Sabe usted que las grandes batallas espirituales se pelean aquí, en la mente? Es allí donde Satanás pone las ideas, porque él no puede tocarnos si Dios no se lo permite. Satanás no puede incluso leer lo que nosotros estamos pensando, no puede leer nuestros pensamientos, no puede saber lo que estamos deseando, pero sí puede poner ideas en nuestra mente. Y cuando nosotros oímos, por ejemplo, falsas doctrinas que abundan en este tiempo, si no estamos, hermanos, suficientemente llenos de la presencia, del conocimiento de Dios, podemos ser afectados por esas falsas doctrinas, por esas ideas. Por eso dice el versículo que acabamos de leer de una manera bien contundente. Dice, hay que derribar todo argumento, o sea, toda filosofía, toda enseñanza vana que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Hay que derribarlo y hay que llevar, dice, todos nuestros pensamientos cautivos a los pies de Cristo. Que sea Él quien gobierne nuestras vidas, nuestra manera de pensar, lo que nosotros creemos, lo que nosotros analizamos. Hay un detalle bien importante que se escribió en la Biblia, lo escribió, está en el libro de los Salmos, donde dice que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Nosotros somos lo que pensamos. Lo que tenemos en mente, eso después lo desarrollamos. Por eso cuando dice pónganse el yelmo de la salvación, nuestra mirada debe de estar, hermanos, puesta, nuestro cerebro, nuestra inteligencia, nuestro intelecto, debe de buscar el día anhelado de nuestra salvación. El último detalle que narra Efesios 6 dice que hay que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y si usted nota, hermanos, en la descripción que se hace de la vestimenta del soldado, la espada es la única arma ofensiva. También sirve para defenderse, pero es la única con la que se puede ser ofensivo, atacar. Usted no se va a quitar el casco y va a agarrar con el casco al enemigo, ¿verdad? No se va a quitar tampoco la coraza y se la va a aventar a alguien. Son armas que nos protegen, defensivas. Pero la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única que sirve para atacar. Si usted recuerda, por eso fue que el Señor Jesús, cuando Satanás lo tentó en el desierto, él no le dijo, te reprendo, yo soy Dios, y pudo haberlo hecho, pudo haberle dicho, vete de aquí, sino que él lo que hizo fue atacarlo con la palabra.
El Señor le dijo en 3 ocasiones, Satanás lo tentó 3 veces, y las 3 veces el Señor le contestó, escrito está. O sea, derrotó a Satanás con la palabra. Veamos lo que nos dice el 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es lo que debemos de aplicar a nuestras vidas. Dice la palabra, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aleluya. Como la espada del Espíritu es la palabra, el Señor nos insta que debemos de aprender a usarla bien. Es decir, hermanos, debemos esforzarnos por aprender, no solamente leer, sino estudiar la palabra, para saber cómo aplicarla, cómo enseñarla, cómo transmitirla a otros, de tal manera que sea eficaz. Así que después de cumplir todo esto, dice, y habiendo acabado todo, dice el apóstol, estar firmes, permanece firme. No te muevas, sigue creyendo en Dios, sigue congregándote, sigue alabando, sigue glorificando, sigue haciendo todo lo que tú haces como cristiano. No te muevas, permanece firme, que Satanás no te podrá tocar porque tienes la protección, la defensa y el apoyo de Dios en su palabra. Ahora, dice... Quiero añadir un versículo más para cerrar esta porción que, aunque me detuve, para mí vale la pena que usted escuche esto que hemos dicho. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. La Biblia aquí le está diciendo que usted ya es vencedor porque usted le pertenece a Dios y que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. En otras palabras, usted la lleva de ganar siempre. No importa la situación que esté pasando, no importan las adversidades que vengan en contra, si usted permanece firme y con toda la vestimenta que ya describimos en Efesios capítulo 6, usted tiene asegurada la victoria por medio de Cristo Jesús. Así que dicho esto, volvamos a nuestra historia, allí donde nos quedamos, de que el faraón le dijo a las parteras que cuando fueran a asistir a las mujeres israelitas que dieran a luz, si era varón, lo mataran, si era niña, que la dejaran viva. Dice la palabra de Dios que las parteras no obedecieron al mandato de Faraón. Y a mí me impacta cuando la Biblia deja ahí escrito, dice que no lo hicieron porque temieron a Dios. O sea, las parteras habían oído hablar del Dios del pueblo de Israel. Habían oído hablar de Jehová de los ejércitos, de las hazañas o de las bendiciones que habían recibido todos los patriarcas, ¿verdad? Los hijos de Dios. Y por el oír de ellos, tan solo por el oír, temieron a Dios. Dijeron, no, este Dios es demasiado poderoso, es mejor hacerle caso a Dios y no al faraón. Nos va a ir mejor si le obedecemos a Dios. Y le mintieron al faraón, porque dice la Biblia que cuando el faraón se dio cuenta que seguían naciendo niños varones, la mandó a llamar y les dijo, ¿por qué no han hecho lo que yo les dije? Que tenían que matar a los varones. Y ellas le mintieron, le dijeron, es que las israelitas son tan fuertes que cuando nosotros llegamos, los niños ya han nacido, así que ya no tenemos chance de matarlos. Le mintieron. Y dice la Biblia, hermanos, que por haber hecho esto, oiga esto, iglesia amada, está hablando de gente que no era del pueblo de Israel, está hablando de parteras que son egipcias. Si usted quiere,
podemos ponerle el mote de mundanos o paganos o gentiles. Y dice la palabra que por haber hecho esto estas mujeres, por no haber obedecido a Faraón, sino haber sentido temor de Dios y preservar la vida de los varones, dice la Biblia, y Dios prosperó sus familias. Wow. Es que el Dios que nosotros adoramos no miente. Y cuando Él dice, yo te voy a bendecir, te bendice. Y cuando Él dice, si tú haces esto, vas a recibir aquello, lo hace. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Bendiciendo a un gente que no era del pueblo de escogido, porque estas personas estaban bendiciendo al pueblo de Dios. Así que esta historia nos enseña, hermanos, que obedecer a Dios sobre todo lo demás no siempre es fácil. No siempre. Pero si nosotros permanecemos en la obediencia a Dios, aún en los momentos difíciles, aún cuando la duda nos visite, porque ¿quién es aquel que alguna vez no ha dudado? Aún en medio de la duda, permanecer firme, Él nos va a dar la victoria. Los apóstoles entendieron esto. Por eso es que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 28, lo siguiente. Le dijeron a los discípulos, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre, en ese nombre, hablando del nombre de Jesús? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Amén. Que esta declaración sea parte de nuestra vida, hermano. Esforcémonos, ¿qué le parece? Yo lo invito, esforcémonos para que esta declaración sea parte de nuestra vida. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Me voy a mantener firme en lo que yo creo, en Jesucristo como mi Salvador personal, en Jehová como mi Padre eterno, en el Espíritu Santo como mi Consolador, como mi ayudador. Me voy a mantener allí, aunque los demás no crean, aunque se burlen de mí. Hay una canción que a mí me gusta mucho, que se llama Demente. La palabra demente significa loco. Y en esta canción, o sea, es un himno, pues, es un himno. Pero los himnos son canciones también, solo que dedicadas a Dios, que hablan de Dios. Y en esta canción dice, me dicen loco o demente, porque yo digo que escucho del cielo una voz. Dice, me dicen demente, porque en lugar de odiar, doy amor. Porque preferiría morir de una muerte violenta, pero no perder mi fe. Porque yo creo que el hombre puede matar el cuerpo, pero no puede matar mi alma. Y yo cuando escuché esa canción dije, wow, de veras, estos chicos se inspiraron en lo que la Biblia enseña. Nosotros debemos aprender a creerle a Dios y a mantenernos firmes en lo que profesamos. No neguemos al Señor, mantengámonos firmes. La segunda parte de la clase dice que Moisés responde a la injusticia. El tiempo no ha avanzado, así que vamos a tratar de ser breves en las últimas dos partes. Pero espero en Dios que esta palabra quede grabada en sus corazones y en sus mentes, y que cuando ustedes la pongan en práctica puedan ver resultados de bendición en su vida. El capítulo 2 de Éxodo nos describe a nosotros a Moisés de niño, ¿verdad? Nos dice que era un niño hermoso, que ya lo dijimos al inicio, que pues lo pusieron en una canastita cubierta de brea, lo pusieron en el río Nilo. La hija de Faraón lo encontró, lo adoptó, pero en el versículo, hermanos,
En el capítulo ya más adelante nos habla de Moisés ya grande, no nos da mucha información sobre Moisés de su niñez y de su juventud. Pero hay algo importante, fíjense, que está escrito en el libro de los Hechos acerca de Moisés. Hechos capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice la palabra: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Cuándo fue enseñado Moisés? Cuando la hija del faraón lo adoptó y pues se lo llevó para el palacio, ¿verdad? Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Amén. Aquí hay algo interesante que yo quiero hacer notar. Lo primero es que cuando dice que era poderoso en palabra y en conocimiento en lo que él hacía, es porque aprendió sabiduría egipcia. De seguro fue educado con los mejores maestros egipcios, pues era hijo de la princesa de Egipto. Así que no era cualquier cosa Moisés. No era un ignorante. Era una persona letrada, ilustrada. Y me llama la atención que el versículo 23 que leímos dice que cuando él tenía 40 años, sintió en su corazón visitar a sus hermanos, el pueblo de Israel. Y yo dije, ¿cómo? O sea que Moisés sabía que el pueblo de Israel eran sus hermanos, que él era israelita, y él pudo mantener este conocimiento a pesar de todo el conocimiento que recibió de los egipcios, de la sabiduría egipcia. Y entonces me sorprende, hermanos, porque la Biblia relata que cuando la hija de Faraón lo encontró, la hermanita Miriam, la hermanita de Moisés, se le acercó y le dijo: voy a llamar a una de las mujeres israelitas para que cuide a este niño. Y entonces la princesa le dijo: ve. Y Miriam fue a traer a la mamá de Moisés. Así que la princesa le devolvió a la mamá de Moisés su propio hijo y le dijo: cuídamelo, edúcalo y después me lo traes. O sea que en la antigüedad lo tuvo que haber tenido quizás a una edad de 10 años, porque de 12 años para arriba ya comenzaba la educación formal como un hombrecito. Entonces toda la infancia Moisés la pasó con su mamá, recibiendo doctrina, enseñanza, cultura israelita. Y es allí donde él aprendió que él era parte del pueblo de Israel, pero que por un designio de Dios iba a vivir en el palacio egipcio. Y Moisés nunca lo olvidó. Y lo que es más increíble, lo mantuvo en secreto, a pesar de recibir toda la sabiduría egipcia, como ya dije antes. Entonces dice la palabra que cuando él tomó como 40 años, decidió ir a visitar al pueblo, a ver cómo estaban sus orígenes, el pueblo de Israel. Y cuando llegó al lugar donde los tenían trabajando forzosamente, descubrió que un egipcio le estaba pegando a un israelita. Y él se encendió en ira y dice que llegó donde el egipcio, lo tomó y lo mató. Y lo enterró en arena después de comprobar que nadie lo estaba viendo. O sea que él, al ver la injusticia del egipcio, actuó de manera violenta y le quitó la vida al egipcio. Dice la palabra que al día siguiente volvió otra vez a descender y esta vez estaban peleando dos israelitas. Y cuando él comenzó a quererlos apartar del pleito, y le dice al que estaba agrediendo, al israelita que estaba agrediendo al otro, le dice: ¿por qué estás golpeando así a tu hermano? Es tu misma sangre, es tu mismo pueblo. El hombre le contesta: ¿y tú qué tienes que ver con nosotros? ¿Acaso me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Entonces Moisés se dio cuenta que no estaba solo cuando enterró al egipcio, ¿verdad? Habían ojos que lo habían estado viendo. Y la Biblia dice en el versículo siguiente que Faraón también se dio cuenta de esto. Y al saber que Moisés había matado a un egipcio, esto era digno de una pena capital, o sea, digno de muerte.
La Biblia dice claramente que Faraón quiso matar a Moisés, pero él escapó y huyó al desierto. Dice la Biblia que llegó a la tierra de Madián. Y allí en la tierra de Madián se casó con una de las hijas de Jetro, que es el mismo nombre Ruel, algo así. Ruel y Jetro son lo mismo. Dice la Biblia que cuando él iba huyendo llegó a un pozo, iba cansado, ¿verdad? Se cruzó medio desierto, llegó a las montañas, a la tierra de Madián, y se sentó al pozo. Tuvo que haber tomado agua y estaba descansando cuando llegaron las 7 hijas de Jetro para darle de beber a sus rebaños. Pero mientras ellas estaban haciendo eso, llegaron otros pastores con otros rebaños y dice que violentaron a las hijas de Jetro. Ellos querían darle de beber primero a sus rebaños y tomar ellos agua. Entonces Moisés las defendió, hizo huir a los pastores que habían llegado, a los que estaban violentando a las mujeres, y dice que sacó agua para los rebaños de ella. Y fue así como llegó al hogar de Jetro, porque las hijas llegaron contándole a su papá lo que había pasado, y su papá les dice: ¿y por qué no lo trajeron, muchachas? ¿Por qué lo dejaron? Vayan, tráiganlo y que venga a comer. Hay que agradecerle por lo que hizo. Y estando allí, hermanos, en el hogar de Jetro, pues dice la Biblia que le dio a su hija, a una de sus hijas por mujer, y allí comenzó su hogar Moisés. Así que, hermanos, sin darse cuenta, Moisés, sin darse cuenta, el plan de Dios en su vida se estaba articulando tal como Dios lo había diseñado. ¿Qué pensaría usted, o mejor dicho, cualquier persona viene huyendo de la muerte? Alguien lo quiere matar y huyendo cruza medio desierto, llega a unas montañas y uno dice: qué casualidad que allí llegaron estas muchachas. No es casualidad, no es casualidad, es el plan divino de Dios, que todo lo tiene preparado para la vida de aquel que le honra. Fíjense, hermanos amados, que esto es bien difícil de entenderlo, pero cuando uno llega al punto de comprender que por muy difícil que sea la situación que estemos viviendo, ya sea de enfermedad, ya sea económicamente, ya sea de problemas familiares, cualquiera sea la situación, por muy difícil que sea, Dios tiene el control de todo, porque Él tiene un propósito con mi vida. Entonces siempre vamos a tener paz en nuestro corazón. Y si dejamos, hermanos, que el propósito de Dios se desarrolle, después vamos a ver en el tiempo, vamos a ver que todo aquello que pasó tenía un propósito hasta donde Dios nos ha traído. Por ejemplo, créanme esto que voy a decir ahorita, en este momento. Para mí es un honor enorme estar aquí en el hogar de la familia Díaz y frente a ustedes dando esta enseñanza bíblica. Yo, Nelson García, alguien insignificante de el país de El Salvador, pero Dios tiene su propósito y yo no entendí por qué cuando venimos a este país y llegamos a California, ese era nuestro destino, pero no nos quedamos en California porque se dieron situaciones adversas y nos mandaron para Arizona. Solo pasamos 15 días en California y nos mandaron para Arizona. Y estando en Arizona, llegamos a una ciudad hermosa, hermosísima. La casa donde nos hospedamos, a la par estaba un parque con unos lagos artificiales y algo hermoso. Yo dije: gracias, Señor, por el lugar donde nos has traído, pero no era ese. Pasaron otras situaciones y tuvimos que volar a Búfalo. Yo les podría seguir diciendo las situaciones que pasamos, difíciles, pero hemos llegado hasta aquí, hasta este día.
este día 6 de septiembre que estoy sentado frente a ustedes transmitiendo esta clase bíblica, y yo digo gloria a Dios, porque el propósito de Dios se cumple en la vida de las personas que aprendemos a esperar en Él. Gloria a Dios por eso. Así que, hermanos, vamos a ir terminando con la tercera parte de la clase. Y dice en la tercera parte el clamor a Dios. Cuando usted ora, usted tiene que creer que Dios escucha sus oraciones. Usted tiene que estar seguro que Dios escucha sus oraciones. Pero a esto hay que añadir algo, hermanos amados. Si bien es cierto que Dios escucha toda oración, pero esto no es garantía de que Dios va a contestar su petición en el momento que usted la está pidiendo y como usted la está pidiendo. Nosotros debemos, hermanos, aprender a confiar en Dios y debemos aprender a esperar en Él. En la Biblia hay infinidad de ejemplos de cómo Dios en su soberana voluntad tiene un propósito para cada vida y tiene un tiempo y un espacio en el cual Él realiza lo que va a hacer con nosotros. Un ejemplo de eso es Sara y Abraham. Dios les prometió un hijo. Abraham le dijo: yo no tengo quien me herede. Le voy a dar mi herencia a uno de mis criados porque no tengo hijo. Pues su esposa era estéril. Tenían 75 años de edad. Ya estaban algo ancianos, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios le dijo: de aquí a un año tu mujer va a tener le dijo: tu mujer va a tener un hijo. La Biblia dice que le dio la promesa. Pero ¿sabe usted, hermano, que al estudiar la Biblia uno se da cuenta que pasaron 25 años? 25 años para que esa promesa se cumpliera. La promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo: tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Lo que acabo de decir hace un momento es cuando ya llegó a visitarlo después de 25 años y le dijo: de aquí a un año tu mujer va a parir, va a tener un hijo. Pero para ese momento pasaron 25 años de espera. Yo no sé cuál será su petición, cuál será el milagro que usted necesita en su vida. Pero de algo que yo he comprobado y estoy seguro es que si yo necesito algo inmediatamente, y Dios sabe que me urge y lo necesito, Él lo hace inmediatamente. Pero si es algo de lo cual puedo prescindir y esperar, Él va a hacerlo en el momento propicio, en el mejor momento. Allí va a dar la respuesta a nuestras oraciones. Esto incluye, por ejemplo, las oraciones que nosotros hacemos por nuestros hijos que no son convertidos. Yo tengo hijos que no le sirven a Dios. Y solo Dios sabe las veces que yo he llorado en mi cama, orando por mis hijos, pidiéndole misericordia por ellos y diciéndole: Señor, revélate a mis hijos como te revelaste a mi vida. Hazles el llamamiento como me lo hiciste a mí un día. Y tengo años de venir orando por eso. No sé cuándo voy a recibir la respuesta, pero tengo la seguridad de que Dios va a rescatar a mis hijos y ellos no se van a perder, porque tengo promesa de Dios y yo le creo a Dios. Así que cuando nosotros oramos, hermanos, nosotros debemos de aprender a esperar en Dios y a confiar en que Él va a hacer siempre lo mejor para nuestras vidas, de la misma forma que un padre desea lo mejor para sus hijos terrenalmente. Con mucha más razón, nuestro Padre Celestial siempre hará lo mejor por sus hijos. Dicho esto, Israel, por ejemplo, esperó 400 años. Fueron 400 años de esclavitud. Y hasta después de 400 años de estar oprimidos y afligidos, Dios los sacó de Egipto. Ahora, el versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo
hermanos, deja el relato de Moisés, del que estamos hablando, donde llegó, en Madián, donde Jetro, y allí consiguió mujer y se casó, ¿verdad? Hizo hogar, y dice la palabra: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Bien, la Biblia aquí lo que enseña es que, como explicamos al principio, ya habían pasado 4 faraones. Y cada vez que ascendía un faraón, no se compadecían de Israel, sino que todavía los oprimían y los esclavizaban más. Así que el versículo que acabamos de leer, el versículo 23, dice que cuando murió el faraón, por lógica tuvo que ascender otro faraón, y el pueblo se dio cuenta que ninguno de ellos se iba a compadecer, que el único que podía ayudarlos era su Dios. Y me afecta bastante la palabra donde dice: y ellos gemían, porque la palabra gemir está indicando un dolor profundo. ¿Sabe usted? Llorar es una cosa, pero gemir es tener algo dentro, algo arraigado, algo constante, una desesperación constante. Por eso dice: ellos gemían y clamaron a Dios. Así es que, hermanos amados, no importa cuánto tiempo pase, no nos cansemos de orar. La Biblia dice en el versículo 24, ¿sí? de la porción que estamos de Éxodo 2, versículo 24, dice la palabra del Señor algo que a mí con lo que vamos a terminar esta noche y de la que vamos a sacar la enseñanza final. Éxodo 2:24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Oyó Dios el gemido de ellos. Dios oyó la lamentación de su pueblo y se compadeció de ellos. Pero lo más importante, Él se acordó que Él había hecho un pacto con 3 hombres, con 3 patriarcas anteriores. Y a ellos les había prometido que su nación sería una nación grande, poderosa, bendecida. Y se acordó de ellos. Dice la Biblia que los conoció. Ahora, en el siguiente versículo, hermanos, la clase nos deja hasta allí, hasta cuando el pueblo se acuerda de Dios y le clama por ayuda. Y mientras el pueblo estaba aquí clamando por ayuda, y Dios oye sus gemidos y se acuerda del pacto que tenía con Jacob, con Isaac, con Abraham. Al mismo tiempo está Moisés allá en la tierra de Madián, siendo preparado y esperando el momento en el que Dios lo iba a llamar para que él fuera libertador de este pueblo que estaba gimiendo. Así es que Dios, como siempre, tenía el control de todo y tenía ya todo preparado. En el siguiente versículo, o sea, ya en el capítulo 3 de Éxodo, nos vuelve a regresar cuando Moisés ya estaba pastoreando, ¿verdad? A punto de recibir su llamado, y esa será ya parte de la siguiente lección que mi hermana Marilyn va a estar compartiendo con ustedes la próxima semana, con su sonrisa y su manera única de hacerlo. Cuando nuestras oraciones parecen no tener respuesta, nosotros debemos de recordar
la promesa de Dios que está en Isaías capítulo 60, versículo 22. Vamos a terminar con este versículo. Dice así la palabra del Señor: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Hay ocasiones en las cuales nosotros creemos que nuestras oraciones no son escuchadas. Hay ocasiones en las que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero no es así. A su tiempo, en el tiempo de Dios. Porque nosotros no podemos ser más sabios que Dios, amados hermanos. Y Él sabe cuándo y cómo va a proveer, cuándo y cómo va a solucionar, cuándo y cómo va a contestar todas las peticiones, todas las oraciones que nosotros hagamos. ¿Cuál es nuestro deber? No dejar de orar nunca. No dejes de interceder por tu familia. No dejes de interceder por tus hijos. Bendícelos. Bendice tu simiente. Bendice tu descendencia. No te canses de hacerlo. A su tiempo, Dios obrará. Y por mucho faraón que se levante hablando espiritualmente en contra de nosotros, si nos mantenemos firmes en nuestra fe, siempre tenemos a aquel que es mayor que el que está en el mundo peleando de nuestro lado. Padre, te damos gracias por la lección de este día. Pedimos, Señor, que llegues a los corazones de los oyentes y también a sus mentes, Dios mío, para que podamos comprender, analizar y después atesorar la palabra escuchada este día. Tú tienes el control de todo, Dios amado, y todo lo que quedó escrito en la Biblia y que nosotros leemos y estudiamos es para recordarnos, es para reforzar nuestra fe de que al final del día tú siempre tendrás el control de todas las cosas en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, Señor, que escucha estas enseñanzas cada viernes. Bendice a nuestra hermana Marilyn, Señor, por el esfuerzo que hace de compartir con nosotros las enseñanzas bíblicas. Bendice a nuestros pastores, nuestro hermano Osvaldo y su amada esposa, nuestra hermana Abigail, que son también parte de este proyecto porque ellos impulsan, permiten que se hagan estas cosas para enseñanza de la iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor amado, y permite que todo lo que hacemos tenga un alcance hasta donde nosotros no nos podamos imaginar y sean bendecidas personas escuchando esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, esto ha sido todo por hoy. No me puedo despedir como lo hace la hermana Marilyn con una sonrisa. Siempre se ríe y siempre dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Pero ella estará con ustedes la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Amén.